Gracias, Jonathan. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estar en esta tarde acá? ¿Cuántos creen que Jesús está acá? No, pero de verdad, o sea, que de verdad. Sí. Es que Él dijo, en la palabra dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. Yo me recordaba de eso cuando estábamos en la alabanza y realmente decía, aquí estás. Y eso lo llena uno. Y eso lo hace sentir más fuerte y con el ánimo y con el deseo de seguir adelante sin importar las circunstancias, porque sabemos que Él cumple sus promesas. Yo creo que es algo que tenemos que estar pensando todos los días y que debemos de tener en nuestra mente, porque eso hace crecer nuestra confianza. Y ese es el tema que vamos a continuar hablando. Quiero continuar hablando acerca de la confianza en Dios, explorando la fe. Porque todos hemos oído hablar acerca de la fe y sabemos de memoria que en Hebreos, que el capítulo 11, y tenemos el concepto y lo definimos y lo hablamos, pero no sabemos realmente muchas veces en qué consiste. Y entonces cuando exploramos nos vamos dando cuenta de que hay muchas cosas más que debemos de entender. El entendimiento es bueno. El entendimiento es necesario, pero no lo es todo. El entendimiento es bien importante, pero también ejecutarlo, hacerlo, obrar. La fe sin obras es muerta, no sirve porque es muerta. Entonces vamos a seguir hablando acerca de esto. Y el último día que estuvimos tocando este tema, llegamos al final sabiendo que junto a la fe está necesariamente presente la esperanza, pero también la confianza. Y tratamos de dividir cada una de esas herramientas que el Señor nos ha dado para seguir en su camino y conocer en qué consiste. Y la fe, dijimos entre todo, que es una creencia, pero que va acompañada de certeza. Decíamos también que la fe es como un puente entre lo visible y lo invisible. Es un puente entre la realidad que conocemos, que vivimos día a día, y la realidad que también podemos vivir día a día sin darnos cuenta. Es decir, la verdadera realidad. Porque tenemos una realidad y tenemos otra realidad que esa sí es de verdad. Entonces, ¿cómo así que tenemos dos realidades? No, no tenemos dos realidades. Acá no, en la tierra una realidad. Pero hay otra realidad espiritual. Y la palabra dice que esa es la verdadera realidad. Dios es espíritu. Lo espiritual es lo verdadero. Esto es como una sombra, un espejo. Es cierto, acá vivimos, crecemos, trabajamos, hacemos, pero esto es una parte nada más que nos encamina a llegar a esa realidad verdadera. Tenemos que saber eso. Entonces la fe es ese puente, es donde tenemos que creer y vamos a ver. ¿Se recuerdan de lo que hablamos el último día? Cuando el profeta Eliseo estaba rodeado
el ayudante de él no miraba más que la realidad presente. Miraba a los enemigos, los soldados que los habían llegado a buscar y estaba asustado y cualquiera diría con razón. Pero el profeta miraba más allá, miraba esa realidad. Y eso le hace a uno vivir con confianza. Esa es la fe. La esperanza que acompaña a la fe es... A mí a veces se me olvidan las cosas, pero trato de asociarlo con algo para que tenerlo siempre presente. Entonces, la esperanza, ¿qué es para mí? ¿Qué es en realidad la esperanza? Pues la esperanza es cuando yo espero, ¿sí? Cuando tengo una expectativa de que algo va a suceder, pero lo estoy creyendo con certeza. Ahí ya estoy, ya la fe se va como que robusteciendo, pero con la confianza yo voy a terminar probablemente de que mi fe camine, de que mi fe se desarrolle, ¿sí? Porque la confianza está basada en una relación. ¿Se recuerda que dijimos que la confianza está basada en esa doble vía? Que la confianza es un camino en donde Dios nos dice, nos invita a creerle, nos hace promesas en su palabra, pero nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que aceptarlo. Es decir, hay algo de nuestra voluntad que se tiene que mover, porque si no, no es confianza. Nosotros confiamos en algo. Yo confío, hablando de lo cotidiano, en que yo le pedí un favor a mi esposa y ella lo va a hacer. Confío, pero ¿por qué confío? Porque yo le hablé, yo le dije, yo le pedí, ella dijo que sí. Es decir, hay una relación. Esa relación, aplicándola a la confianza en Dios, debe de existir como relación con Dios, comunicación con Dios. Entonces ya vemos que la fe no es solo creer, la fe es esperar porque creo lo que no veo, pero cada día yo sé de que eso va a suceder porque me relaciono con Dios. Entonces, solamente para recordar esa parte. Y ahí vamos a ver al final si en realidad la fe, la esperanza y la confianza son las únicas tres que nos acompañan y que vamos caminando con ellas día a día y es suficiente. O tal vez le tenemos que agregar algo. La fe, decíamos ese día, ve lo invisible. Cree lo increíble y recibe lo imposible. La confianza es lo que esperamos recibir, no sabemos cómo, pero va a suceder, en virtud de la esperanza, que es esa expectativa. La confianza es cuando, la vez pasada platicábamos con mi esposa, y ella me dijo una palabra que a mí me gustó mucho para ejemplificar la confianza, y es cuando uno confía en algo, uno se abandona en eso. ¿Se recuerdan aquel ejemplo que vimos del niño tirándose a la piscina? El niño, el ejemplo que les puse, mi hijo le dije, tírate. Yo en la piscina, él no sabía nadar en esa época, y solo le dije, tírate, y él confió, y se tiró. Se abandonó, él dijo, mi papá, ahí está mi papá. Entonces, esa es, ¿cómo lo va a hacer? Él ni se puso a pensar, él solamente se tiró. Él sabía, él confió, ¿verdad? En una oportunidad hace ya varios años,
No lo voy a contar completo, solamente la parte final o intermedia. Yo le pedí al Señor que me hablara. Yo llegaba temprano a la oficina, bastante temprano, me quedaba como una hora a veces para que comenzara a las labores, y tenía una Biblia en una credenza aquí al lado, y entonces yo me ponía a orar, leía la Biblia, y le pedí al Señor, le dije ese día, Señor, yo siempre te hablo, siempre te hablo. Yo quisiera que me respondieras. Yo no sé, y por eso me recordé ahora, yo no sé cómo le vas a hacer, le dije yo, si me vas a hablar audiblemente, o yo no sé, le dije cómo, pero yo te pido que me hables hoy, en este momento, y yo me voy a callar, y yo no sé. Y entonces pensando, todo esto sucedió en cuestión de segundos. Y yo pensando así, y bueno, ahora me callo. Y yo volteo a ver así, y veo acá la Biblia. Pero en el pensamiento él me habló. Y me dijo, ¿cómo habla uno? ¿Cómo se comunica uno? Normalmente, con la palabra, ¿sí? Cuando hablamos. ¿Qué es eso? Mi palabra. Y entonces a mí me dio risa porque dije yo, como decimos los patojos allá, hoy sí me agarró, hoy sí. ¿Sí? Agarro la Biblia y la abro. Y dije, aquí hay, seguramente él me va a decir. Y se lo dejo ahí de tarea porque ese no es el tema. Proverbios 3. Me recuerdo muy bien que inicia, hijo mío, hijo mío. Y comienza con una serie de indicaciones. Y yo entendí que el Señor me estaba hablando. Yo lo creo. Y cualquiera puede decir y pensar que, bueno, lo que quiera pensar, afuera, en donde sea, pero yo lo creo. Y así fue. Y he puesto en práctica esos principios que Él da ahí. Y lo que es mejor es de que cumpliéndolos de mi parte, porque siempre tiene que haber una acción de uno, Él cumple la otra parte. Él la cumple. Léanlo, léanlo. Pero sigamos acá. Sí, sí. Así es. Te aumentarán, dice, ¿verdad? O sea, uno tiene una fecha límite, una fecha de caducidad. Pero si haces eso, te van a aumentar. Y así podemos ver todas las demás promesas que hay para que usted pueda salir bien en su trabajo, caer bien ante las personas, ante Dios mismo, en la parte económica, cómo usted la puede administrar. ¿Sí? Es decir, ahí hay de todo, hasta para la salud de los huesos. Fíjense que si nos vamos a esto, si hacemos lo que ahí dice y lo creemos, no hay necesidad de tomar vitaminas para los huesos. Probablemente alguien va a decir, ya está diciendo que no, yo no estoy diciendo que usted, si usted no lo cumple, es usted, yo. Ahí dice, yo lo creo. ¿Sí? Ahí lo dice claramente, que es vigor para nuestros huesos. Y entonces, ahí está. Hoy vamos a seguir explorando esto sobre la confianza en Dios, la fe y la esperanza. Y quiero hablar brevemente acerca de ejemplos que aparecen en la Biblia respecto a hombres
que confiaron en Dios y que debe de servir como ejemplo a nosotros. La confianza en realidad es un fundamento, es un pilar, debe ser en nuestra vida, física y espiritual. Ejemplos bíblicos de confianza. El primer ejemplo del que les quiero hablar brevemente, ustedes lo saben, es Abraham. Al principio Abraham, ¿verdad? Y dice en Génesis 12, 1 al 5, y también aparece en Hebreos, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y esto ocurría a los 75 años de edad de Abraham, dice, y se fue Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Sarai, su hermana, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Lo importante acá es que Abraham nos modela fe y confianza. Imagínense, 75 años, y que le digan, yo creo que nosotros acá sí podemos entender bien el mensaje, sí podemos ver bien la figura. ¿Por qué? En ese país extraño para nosotros en un principio, moverse de un país a otro, si moverse de una casa a otra cuesta, ya no digamos de un país a otro, pero bueno, vamos a hacer el trámite y vamos y venimos, pero a cierta edad, dice uno, cuando es joven, pero ya a cierta otra edad, cuando ya no se es tan joven, ya cambia la cosa, ¿sí? Y cuando es a los 75 años, ¿cómo será? Yo no sé porque yo no he llegado a esa edad. Pero a los 75 años que le digan, vete de tu tierra, está establecido, él ya hizo lo que tenía que hacer, ya vive tranquilo, tiene su casa, aquí dice sus bienes, en esa época habían esclavos, o sea, vivía bien. Y que de repente le digan, vete de acá, deja tu familia también, llévate tus bienes, lo que podás. 75 años. Bueno, hay una relación con Dios. ¿Y a dónde? ¿Qué quieres que haga? Andate y en el camino te voy a decir. Eso ya es más difícil todavía. Si moverse de un lugar a otro es difícil, estando cómodo, cuando le dicen, ¿y a dónde me voy? Yo te voy a decir más adelante. Ahorita me acordé de mi suegro, que ¿para dónde va? Para adelante. No sabe a dónde va. ¿Para dónde va? Sí, es que se le escapaba a mi suegra. Entonces, ¿a dónde va? Le decía ella. Para adelante, le decía. Imagínense ya, pero él iba a regresar, ¿verdad? Pero Abraham no. Abraham tenía que seguir. Entonces, es un llamado de Dios y también aquí podemos ver algo bien importante. Confía en Dios, pero también obedece. Obedeció. ¿Sí? Había mucha incertidumbre, no sabía,
Pero viene y dice, yo lo hago. Había una promesa para él, sí había algo. Yo te voy a engrandecer. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y así es como podemos ver que Abraham es un ejemplo de fe, de confianza y esperanza, porque él solo sabía que iba para allá y esperaba que se cumpliera algo. No tenía hijos, ¿sí? Más adelante el Señor viene y le hace, ya en el camino, y le promete un hijo, ¿sí? Le promete un hijo. Imagínense también otra cosa, ya a esa edad. Y aquí muchos me he oído que dicen, no, pero es que en esa época, 75 años era diferente, que, no, miren, la esposa era estéril. Dios lo sacó de allá y le dijo, andate, ahí te digo en el camino a dónde, y más adelante le dice, y le promete que va a bendecir, y luego le dice, vas a tener un hijo. Y él dice, un hijo a esta edad, 75 años. Y acá dice en Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham, no se hizo de rogar, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Además, eso fue más adelante, le dijo el ángel de Jehová, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. En esa época, Abraham tenía 86 años. Salió de 75, pasaron 11 años. La promesa de un hijo, 11 años. Entonces, aquí tiene que ver con la paciencia. A veces creemos, pero nunca se cumple, no se cumple aquello que nos ha prometido Dios. Y queremos muchas veces ayudar a Dios. Lo hacemos con buena fe, como se dice, o lo hacemos porque decimos, no, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y es bueno hacer algo, pero hasta donde no irse a los extremos. Y aquí quiso ayudar a Dios. 86 años tenía cuando concibió a Agar. Entonces dijeron, aquí se va a cumplir. Aquí se cumple la promesa de Dios. No era esa la ruta que él había trazado. Luego, más adelante, o sea, lo que quiero enfatizar acá es, no debemos de apresurar las cosas. Dios tiene un momento específico para hacer lo que Él ha ofrecido hacer. Y no se olvida. Y en eso consiste la confianza. ¿Cuándo lo vas a hacer? Todavía no. Y lo que quiero es de que veamos también que esto sucede como un ejemplo. Pero de nada nos sirven los ejemplos, el conocimiento, decía, si no lo aplicamos en nuestra vida. Porque para aprender la historia, podemos mejor a veces un audiolibro, un video, y la vamos a aprender y ya la sabemos. Pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Tenemos paciencia nosotros con lo que Dios nos ofrece y no nos ha cumplido? Miren a Abraham. Abraham al final tuvo su hijo. Tuvo un hijo, además de Ismael.
pero eso fue después. Ya era un hombre mayor, mucho mayor, ¿sí? Abraham era mayor cuando tuvo a su segundo hijo. Lo que Dios prometió, se lo cumplió. Tenía 100 años ya, Abraham. Imagínense, pasaron alrededor de 25 años, a la mitad casi Abraham le quiso ayudar a Dios. 25 años de estar esperando. Si a veces nos cuesta esperar un día, a veces nos cuesta esperar una semana, a veces nos cuesta esperar un año. 25 años. Y él ya, su nombre como que había cambiado, ¿verdad? ¿Y qué quería decir su nombre? De multitudes, padre de multitudes. ¿Y cómo así, padre de multitudes, si tu señor es estéril y no tenés? Imagínense cómo Abraham se sentía cuando entraba a algún lugar, era un hombre importante. ¿Cómo se sentiría cuando todos entraban a algún lugar y todos lo miraban, lo recibían bien, porque lo recibían bien, pero la murmuración, ese cree que, miren, otra vez, eso pasa en la actualidad. Esos creen que se van a ir al cielo. Esos dicen que Jesús aquí, que Jesús allá, y están locos, esos están perdiendo su tiempo. Eso, sí, dicen cualquier comentario, y ahí es donde nosotros creo que debemos de aprovechar y decir, cuando le dicen algo, porque usted dijo algo también y se la regresan, aguántese. Cuando le dicen algo, porque usted no provocó eso, pero proviene por su relación con Dios, ¿sabe qué haga ahí? Aguántese. Igual, aguántese. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Qué es la diferencia? Que cuando es porque nosotros hemos provocado un insulto, ¿sí? Un agravio, lo que sea, que cuando nos lo dicen porque somos seguidores de Dios, de Jesús, cuando somos sus discípulos, y esa es la razón, esa es bendición. Esa es bendición, nos están bendiciendo. Aquí otra vez, aquí aparece el puente. ¿Cómo que te están bendiciendo si te están diciendo tal por cual, lo que sea? Y te quedas tranquilo y hasta haces como que, decime otra vez. Pues sí, porque la bendición va a ser doble. ¿Lo cree o no lo cree? La Biblia lo dice. ¿Sí? Cuando os vituperaren por mi nombre. ¿Sí? Es confianza en lo que dice la palabra. Pero regresemos a Abraham. Le prometieron un hijo. En el camino él quiso apresurarse. Dijo, aquí vamos a tener familia. Sara también. En esa época pues se acostumbraba, la ley, la costumbre permitía que así fuera, que así se pudiera hacer, y los hijos que tenían de una sierva eran legalmente hijos de la señora, por ley. Pero no fue la forma que Dios quería usar. Probaron la paciencia de Abraham, pero no, ahí no se acababa el asunto, ya era una cosa, andate vamos a ver, yo te digo en el camino, te voy a dar un hijo, pero ya estás viejo, no importa, ¿sí? Pero la prueba suprema es que le dice, ya te di un hijo, y este es el que yo te prometí. El muchacho crece, la Biblia no dice cuántos años tenía, pero algunos estudios coinciden de varios de estudios de la tradición judía, dicen que uno dice que pudo haber tenido incluso hasta entre 16 y 35 años,
Isaac. Algunos coinciden en que no, que tenía como 25 años cuando Dios le dice a Abraham que lo lleve para que lo dé en sacrificio. Y que lo saca del lugar, le promete un hijo, le promete ser padre de multitudes a través del hijo, pero luego Dios le dice, me lo vas a dar en sacrificio. Eso ahí ya es otra cosa. Uno a un hijo no puede hacerle eso. Uno a un hijo, uno los protege, uno los cuida. Yo a veces me he puesto a pensar, en alguna ocasión, el dolor que siente un padre cuando muere un hijo. Porque se supone que primero van a morir los hijos, los padres, y después los hijos. Los hijos van a enterrar a los padres. Hace poco un amigo falleció su hijo. Me imagino el dolor que siente. Me imagino, yo me he puesto a pensar en eso y de veras, solo de pensarlo es un dolor bien fuerte, cuando ya ha crecido. Cuando ha nacido, es fuerte. Cuando aún no ha nacido, también es fuerte. Imagínense entonces, si ese es el dolor que podemos sentir los humanos por la pérdida de un hijo, ¿cuál fue el dolor que sintió Dios Padre cuando su hijo Jesús estaba muriendo? Porque eso no fue un teatro, no fue un show, no fue una, yo soy Dios y no, había mucho en riesgo que ni siquiera entendemos. Fue cierto. Y además, lo que estaba sufriendo en la cruz, no solo físicamente, que es bastante, pero espiritualmente. Ya vamos a ver un poco de eso. Pero el sacrificio de Isaac, Dios se lo pide. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí Abraham estaba confiando en Dios y seguramente ha de haber pensado, bueno, Él me lo dio, ahora me lo pide, no sé si a última hora Él lo va a evitar, pudo haberlo pensado. 2, y si no, pero de todas formas voy a cumplir. 2, ha de haber dicho, seguramente lo voy a tener que hacer. Y si lo hago, Él lo va a resucitar. Pensando, yo no estoy diciendo que eso dijo él, pero pensando en la confianza que él tenía, pudo haber dicho eso. Pero ahí está, que el Señor sabía sus planes. Y el hijo, un muchacho, lo amarra, dice, ustedes conocen la historia, y ya cuando va con el cuchillo, Dios lo detiene. Pero aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver a un Abraham lleno de confianza, una relación con Dios diaria. Miren, es que si aquí dice que le hablaba, se hablaban. ¿Cómo? No sé. No sé, yo no sé.
No le puedo decir, es que se separaban. Y tenían diálogos, sí. Porque también le dice Dios que es su amigo. Los amigos, cafecito, vaya. Y a platicar, se conocen. Pero esa oportunidad la tenemos nosotros también. De dialogar con Dios, de hablarle. Yo siempre me recuerdo de lo que les conté hace un momento. Y eso pasó hace años. No se ha repetido de esa misma forma, pero sí se ha repetido de diferentes formas. Y solo para que no se me queden así como que dice, saber. No. A veces uno va pensando y pidiéndole a Dios y le responde algunas preguntas a través de un canto en la radio. Y para que uno sepa que es la respuesta de Dios, muchas veces es un canto que nunca ha oído uno. Y desde ahí lo comienza a oír. Y es la respuesta a una pregunta que uno tenía. Y a veces no es con la radio, porque puede ser que el radio se haya arruinado. Pero vaya publicitaria. Así, que uno pasa todos los días y ahí ya tiene como un mes de estar y de repente vas preguntando y mira, ahí está la respuesta. Así habla Dios. Y habla seguido. Entonces solo es de mantener esa comunicación con Él. Y por supuesto, si uno habla con Él en las noches, en la mañana, pero dedica un tiempo específico, pues seguramente va a sentirse confiado. No sé si cómo les pasa a ustedes. Cuando de repente en la mañana agarran la Biblia y leen. Yo hubo una época en que estaba desayunando y leyendo. Decía, voy a leer por lo menos, o si es largo el capítulo, unos versículos. Pero yo sentía que me llenaba en lo físico y me llenaba acá. Cuando no es así, leer la Biblia y uno se siente diferente. Porque realmente es palabra de Dios. Y eso tiene un efecto que uno no logra entender del todo en lo físico, pero sobre todo en lo espiritual. Y como lo espiritual y lo físico tienen relación, entonces ahí está. Abraham es un modelo de confianza y paciencia en Dios. A pesar de las incertidumbres, él seguía adelante. También, al final, él no pudo ver la promesa cumplida de Dios. Dios está cumpliendo día a día la promesa que le hizo a él. Él no la vio cumplida totalmente, pero tenía esa esperanza y nunca la perdió. Nunca perdió la esperanza, siempre confió en Dios, su fe inquebrantable. Voy rápidamente. Dije rápidamente, pero ya me quedé aquí. Pero miren, bueno, David y Goliat ustedes lo conocen. Es que yo le dije a mi esposa que me avisara cuando ya hubiera cierto tiempo, entonces le dije ahí mover la mano así, pero ella se le olvidó y la movió aquí. Entonces, pero dice, la historia de David y Goliat, un ejemplo de confianza, ¿sí? Es que un muchacho joven enfrentándose ante un soldado experimentado con toda su protección, ¿sí? Con toda la protección que en esa época podía tener. Y además un gigante. Y cuando ustedes leen la historia narrada en la Biblia, a David le tratan de poner, no voy a entrar en tanto detalle, le tratan de poner la armadura y le queda grande, no la aguanta, no se siente cómodo y no, dice,
Dios usó las habilidades que le había dado a David para vencer al gigante. Con una honda, 5 piedras, usó una, la primera. ¿Qué fue lo que Dios vio en aquel? Muchas cosas, pero entremos a esto nada más. David tenía confianza en lo que él sabía, pero también en la forma en que iba a derrotar al gigante. ¿Por qué? Porque al final, aquí yo quiero leer una parte. Él rechazó la armadura que le ofrecieron y en su lugar confió en Dios, pero también en la habilidad. Eso quiere decir de que en la actualidad Dios usa las habilidades de cada quien. Siempre lo ha hecho. Si uno es diestro en esto o en lo otro, esa habilidad, en ese momento, Dios la va a usar. No sabemos cuándo, pero la va a usar. No sabemos cuántas veces, pero la va a usar. No ha sido casualidad que los discípulos primeros de Jesús estuvieran con ciertas habilidades. ¿Sí? No fue casualidad que Pilato fuera un hombre que, sí, no, yo no me meto, y no, usó esa característica de esa persona para que sucediera lo que tenía que suceder según su plan. En David usó lo mismo. Y aquí dice que había defendido sus ovejas, era un pastor, de leones y osos. El gigante se burló de él, pero David dijo, en el nombre del Señor de los ejércitos, y con una sola piedra lo derribó, lo venció. Y con eso no venció solo al gigante, sino que a un ejército, liberó a su pueblo de una amenaza que tenía. Simplemente confió en Dios, porque él dijo, yo vengo en el nombre de a quien estás insultando. Y Dios, David dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjense lo que pensó. Confianza. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl lo vistió y no pudo. Y al final, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Certeza, seguridad, que provenía de la confianza que tenía en Dios. Una fe en Dios, una esperanza en Dios. Al final, creo que era un obstáculo que fue superado con fe, con determinación, y eso lo podemos aplicar en la actualidad también. Cuando nosotros vemos que se presenten situaciones adversas, tenemos la fe en Dios. Vamos a vivir confiados. Si nos diagnostican algo, el primer impacto es, ¿verdad? Como que cuando le pegan a uno que lo dejan tambaleando o lo botan, pero hasta ahí se levanta uno si confía en Dios y dice, Señor, tu voluntad. Tú tienes la última palabra. 1, 2, y si tu voluntad es que ya sea mi hora, pues esa es tu voluntad, Señor, pero que sea tu voluntad, no la de nadie más. Y con eso estoy tranquilo. Entonces la confianza la debemos de tener y nos dejamos de preocupar. Nos pueden decir lo que sea, nos dejamos de preocupar. Yo por el tiempo no les cuento, pero durante una enfermedad que tuve, yo creo que todos estaban preocupados por mí. Yo estaba en el hospital, todos preocupados por mí. Gracias a Dios, yo viví esa experiencia de ver cómo va a ser cuando yo me vaya. Digo yo, tan buena gente que son todos se preocupan por mí. O sea, eso me hizo ver
Sí, ya lo viví en vida, ¿verdad? O sea, yo no estaba preocupado, de veras. Yo más bien le decía a mi esposa, yo estoy bien, pero con una voz que apenas me salía y ahora nos da risa, porque yo le decía, no te preocupes, yo estoy bien. ¿Y qué me iba a andar creyendo que yo estaba bien? Pero de veras, esa es confianza. Y no es que me ponga yo de ejemplo, sino que simplemente les digo con certeza que eso se da, que eso se puede hacer ahora, día a día. Hemos hablado de Abraham, de David, pero eso es para nosotros, porque si no de nada sirve, si no de nada sirve. Miren, por el tiempo, el más grande ejemplo de fe, Jesús, autor y consumador de la fe, ¿sí? Voy a leer solo uno de estos dos versículos. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó todo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben qué estaba pasando aquí? ¿Qué es el relato de esto? ¿A qué se refiere? Así lo entienden muchos. Cuando Jesús todavía estaba aceptando en el cielo, en su reino, venir a la tierra, porque nos vio. Nos vio a cada uno. Él tiene la capacidad, y ahí no lo entendemos, pero Él tiene la capacidad de hablar con cada uno en el mismo momento. Y si no lo creemos, entonces hagamos cola. A ver cuándo les toca. Pero Él tiene esa capacidad. Y aquí estaba aceptando venir, aceptando voluntariamente venir a ser hombre, a demostrar que Él iba a hacer su mejor esfuerzo y que podía tender ese puente, a restaurar esa relación entre Dios y el hombre. Lo hizo. Pero Él pasó la prueba más grande en Getsemaní. Getsemaní, Él ahí fue la prueba más dura que tuvo antes de la cruz. 3 veces le dijo al Padre, 3 veces, si es posible que esto no pase, yo ya cumplí. Él eso decía, Señor, ya no es necesario, ya cumplí, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y se fue con 3, dice, con 3 de los discípulos. Acompáñenme, vamos a orar. Se durmieron. Regresó y no pueden, bueno, otra vez. Y lo mismo, y 3 veces le pidió al Padre no pasar por eso. ¿Le tenía miedo a alguna cruz? No. Le tenía temor a lo que venía y que tenía que cargar. Pecado, y no sabemos la sentencia que nosotros debimos haber cumplido. Él la iba a cumplir ahí. Pero Él primero aceptó venir. Él dijo, tenía fe, yo lo voy a lograr. Porque no fue porque fuera Dios y ya, qué bonito. Entonces no hubiera sido. Es decir, sí existió algo que Él tuvo que someterse. Se humilló al volverse humano. Se humilló al morir como murió. En una cruz que era para lo peor, los delincuentes, los peores. Y Él lo aceptó. Y por eso en esa cruz Él dijo, consumado es. Hice lo que tenía que hacer. Consumado es. Y eso es lo que acabamos de recordar.
Me hubiera gustado hablar un poco más de esto, pero yo entiendo que el tiempo, ¿verdad? Jesús es el origen y el fundamento de la fe, su vida, enseñanzas, muerte y resurrección, sobre la cual se edifica nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjense, por el gozo puesto delante de él, había una esperanza delante de él, sufrió la cruz, menospreciando él el oprobio, y se sentó luego a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Creo que él inicia la fe, pero él la termina. Y solo nos dice, hagan lo mismo. Si ustedes quieren agradar al Padre, pueden hacerlo con fe. Créanle. Tengan esa esperanza. Confíen en Él. Pero, lo último, lo que cada uno de estos tres hombres hicieron fue obedecer. Abraham obedeció, se fue. David obedeció, ¿sí? Jesús obedeció. Jesús obedeció y por eso el cuadro que les enseñaba al principio va cambiando. Ahora hay fe, esperanza, confianza y obediencia. Si no obedecemos, va a ser difícil. Va a ser bien difícil. Pero si confiamos, pero aquí otra vez, fíjense que las flechas van así, porque no estamos poniendo la fe primero y luego viene la esperanza y luego... No, aquí están, aquí los puse así porque para enseñar las flechas, pero la fe no está sin esperanza, la esperanza tiene que ver con la confianza con la obediencia, pero si no tenés obediencia, no estás demostrando fe, ¿sí? Y si no confías, entonces nada. O sea, va todo relacionado, va todo junto. Por eso el tema es explorando la fe, que es lo que más conocemos. Fe, obediencia, esperanza, confianza. Eso es lo que necesitamos hacer ahora, confiar, fe. Yo les voy a pedir que se levanten, pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la fuerza necesaria, el conocimiento y sobre todo nos abra los ojos y que active nuestra fe. Porque todos tenemos fe. Una vez una persona me dijo, es que yo no tengo fe. Todos tenemos fe. Los niños que andan corriendo ahí tienen fe. Dios a todos nos dio una medida de fe. La suficiente medida para sobrellevar todo, para creer todo. Todos tenemos fe. Independientemente de lo que nos esté pasando, tengamos fe, confiemos en Él. Muchas veces miramos caras, vemos. Lo decía el pastor, aquí estoy, todos me miran bien, pero me estoy recuperando. Podemos ver gente, podemos ver hermanos que no nos van a estar contando nada, pero no sabemos lo que están pasando. Y ellos están así porque tienen confianza, porque tienen esa esperanza, porque tienen fe. Oremos. Padre, yo te pido esta tarde, Señor, que nos hagas ver
nos abras el entendimiento, nos des de tu sabiduría y que podamos nosotros, Señor, activar y poner a trabajar esa fe que tú ya nos diste, para que podamos confiar en ti, para que podamos tener esa esperanza viva, Señor, y que podamos caminar en obediencia, porque los que te amamos, si decimos que te amamos, vamos a obedecerte, Señor, y en beneficio nuestro, no de nadie más. El beneficio es para nosotros, Señor, lo sabemos. Te agradecemos tu bondad, te agradecemos la vida, te agradecemos el privilegio de poder buscarte y encontrarte. Te agradecemos la salvación de nuestra alma, alma que a ti, Dios eterno, Dios trino, a ti te la entregamos, porque es solo tuya, Señor. Yo te pido por cada uno de los presentes, te pido por sus familias, te pido que les guardes en salud, lo físico, lo espiritual, que todos podamos buscar primeramente lo espiritual, tu reino primeramente, y luego todo lo demás, dices tú, va a ser añadido, Señor, según tu plan, según tu voluntad. Gracias, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias, Giovanni. Damos gracias a Dios por su palabra. Yo pienso que hemos recibido una enseñanza, puede sentarse. Realmente como todo va entrelazado, ¿no? Si no obedecemos, no demostramos confianza. Y si no demostramos confianza, pues entonces no tenemos esperanza. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, estar seguros de lo que no vemos. Yo pienso que no podemos experimentar eso si muchas veces no nos pasan por el fuego. Era como decía Giovanni, cuando te dan una noticia, es como que te den un golpe. Pero después de que caes por el golpe, ¿cómo te vas a levantar? Y cuando nos levantamos y tenemos esa confianza, como el ejemplo del niño que se tira al agua, es como decir, bueno, Señor, tú sabes, yo voy a confiar. ¿Cómo voy a salir de esta? No sé. Pero que salgo. Y sea lo que vaya a pasar al final, va a ser bueno. Y eso es lo que muchos ya hemos experimentado. Y en el caso mío, eso fue una de las cosas que yo experimenté. Decir, Señor, incluso el doctor me dijo, eso no es su culpa. Porque yo le hice preguntas y no, eso no es su culpa. Esas cosas pasan. Y ahí es donde nos meten al fuego, y dice la Biblia, aunque pases por las aguas, no te van a llevar, no te van a jalar. Vas a pasar, vas a sentir la presión del agua, pero no te van a llevar. Y dice algo también ese verso, dice, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Pero hay una diferencia en quemarse, no te quemarás, dice la promesa. El fuego te va a llegar, pero no te vas a quemar. Pero luego dice, ni la llama arderá en ti. Entonces hay una diferencia entre quemarse y que arda la llama. Es como el carbón y la llama está ardiendo adentro, por eso se consume. Pero la Biblia nos da, la palabra de Dios nos dice, aunque pases por el agua, no te van a jalar, no te vas a ir arrastrado. El fuego no te va a quemar, ni mucho menos la llama va a arder en ti. Pero vas a tener que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Pero yo estaré contigo. Esa es la confianza que tenemos en el Señor, y la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Muchas gracias por esa palabra, Giovanni, por dejarte usar. Y recuerdo lo que yo les decía, ¿verdad? Que habíamos invitado a un predicador judío que venía del corazón de Israel, el hijo de la hermana María.
¿Y cómo inició Giovanni diciendo, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él? Desde donde hay 2 o 3 que tienen expectativa de recibir algo y nos reunimos alrededor del nombre de Jesús, Él va a hablar por el vaso que Él quiera hablar. Y Él va a usar a cualquiera de nosotros, a cualquiera, no importa, aquel que esté dispuesto, Él lo usa. Así que yo, las semanas que vienen voy a estar ahí sentado, porque está bonito estar sentado. Está bonito estar sentado y estar escuchando cómo el Señor, hasta uno se queda, estás hablando, Señor, estás hablando. Y fíjese que le voy a confesar algo. ¿Puedo cerrar esto? Confesarles algo porque yo creo que el Señor me lo está concediendo. Porque tenía un deseo, hace como unos meses atrás, decía, Señor, ¿cómo quisiera sentarme? ¿Cómo quisiera entrar a la iglesia, escuchar los cantos? ¿Cómo quisiera sentarme y que alguien predique? Pero yo creo que este es el momento que Dios me dijo, está bien, ¿eso querías? Adelante. Pero se siente bien, se siente bien. Porque como dice mi esposa, uno siente el alimento. Uno siente el alimento. O sea, para todo hay tiempo, dice la Biblia, tiempo para bailar, tiempo para reír, tiempo para la guerra, dice, incluso tiempo para la guerra, etcétera. Diferentes, no voy a entrar en detalles porque hay unas partes también que son fuertes ahí, pero es la palabra de Dios, dice, aún tiempo para matar, dice. Pero cuando dice tiempo para matar, tomémoslo matar el yo, matar el ego, matar la carne, matar lo que va contra Dios. Entonces para todo hay tiempo. Y cuando recibimos la palabra de Dios es algo muy rico. Les agradezco a Giovanni y a Jonathan por dejarse usar y también por todos los que han participado aquí leyendo la palabra. Ariel, Karen hoy ministrando las ofrendas, hermano Néstor también. Yo los he estado observando, yo he estado desde allá de la casa, hasta fotos me he tomado ahí con ustedes, no se han dado cuenta. Pero muchas gracias, que Dios los bendiga y bendiga a todos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión, que el Padre de las Luces siga dándonos esas bendiciones y esos beneficios que solo vienen de la mano de Él. Muchas bendiciones a todos y nos vemos en nuestra próxima transmisión, en nuestro próximo servicio. Amén.